¿Cuántos de los que están aquí escucharon o saben, conocen de la ley de Murphy? Es una frase que usamos mucho. Obviamente el ingeniero fue el primero en levantar la mano, porque esta ley justamente la escribió un ingeniero, y un ingeniero aeroespacial. Y lo más importante de su ley, que la hizo allá hace muchos años, en el año 1940, dice que todo lo que puede ir mal, irá mal. Así que vieron cuando nos pasa una detrás de la otra y decimos, algo más me va a salir mal. Bueno, sí, ya Murphy lo había descubierto. Así que en esta tarde vamos a ver en la palabra de Dios a un hombre que tuvo que vencer muchos obstáculos y seguramente más de una vez se preguntó, ¿habrá algo más que puede salir mal? Así que bueno, voy a invitar a Tomás, que nos va a leer la porción en esta noche. Voy a leer nada más, no voy a hacer más que eso. Buenas noches, hermanos, ¿cómo le va? Bueno, vamos a leer Nehemías, capítulo 4, versículo 1 hasta el 14. Este es uno de mis pasajes favoritos. Sí. Pero bueno, dice así la palabra del Señor. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, los que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Muchas gracias. Hermosa esta porción de la palabra de Dios. Aquí vemos a un varón de Dios, Nehemías, que tuvo una tarea muy importante. Y
nosotros cuando vemos la historia de este varón de Dios, nos encontramos con un Nehemías trabajando como copero en el palacio del rey de Persia. Y de esa riqueza en la que estaba viviendo, Dios lo lleva a la desolación de una ciudad, Jerusalén, la ciudad de su amor, de su corazón, porque él era judío. Y entonces él le pide al rey el poder hacer este viaje. Y entonces en Nehemías capítulo 2, verso 18, leemos así: él cuando llega a la ciudad de Jerusalén, totalmente destruida, en una total desolación, él hace como una revista, pasa y mira en silencio solo, sin decirle, sin comunicarle a nadie todavía con qué plan él había llegado a ese lugar. Recién después de hacer ese reconocimiento, él junta a todo el pueblo, a los gobernadores, a los sacerdotes, a los nobles, dice la Biblia, y ahí les dice estas palabras que podemos encontrar en Nehemías 2:18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Habían pasado más de 150 años desde que Nabucodonosor había invadido a Judá, había destruido la ciudad, todo el muro había sido derribado y quemado. Y en ese tiempo es cuando llega Nehemías, 50 años más tarde. Durante 150 años nadie había podido levantar nuevamente las murallas de la ciudad. Y una ciudad sin murallas era una ciudad que estaba desfavorecida totalmente, porque no tenía ningún medio de seguridad. Las murallas eran importantísimas en aquellos años, justamente porque las defendían de los enemigos. Así que él llega así con esas circunstancias. Nehemías tenía claro que la reconstrucción no dependía de una sola persona, sino de todo un pueblo que estuviera unido en una misma misión. Así que en el reino de Dios, no solo una persona va a hacer toda la obra, pero sí todos podemos ser parte de la obra. Qué maravilloso es el plan de Dios. Todos tenemos oportunidad de servir al Señor en distintas tareas. Así pensó él. ¿Qué le respondió el pueblo cuando Nehemías comentó con qué había sido encomendado? Ellos respondieron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos para bien. Así que ellos arrancaron con todo el entusiasmo, con toda la esperanza, como cuando nosotros arrancamos en este lugar. Algún que otro todavía está, pero fue un largo camino. Lástima, no pensé haber traído fotos del comienzo de la obra, pero fue así, también un trabajo lento, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, con todo un pueblo que era muchísimo más pequeño en aquellos años, esforzándose y edificando. Entonces Nehemías dice en su diario, en el verso, ya en capítulo 4, verso 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo
ánimo para trabajar. Qué importante. Ellos arrancaron con todas las ganas, con todo el tesón, como decíamos recién, y en ese esfuerzo llegaron ya hasta lo que era la mitad de la muralla que rodeaba la ciudad. Pero comenzaron los problemas. Y entró en el pueblo un sentimiento que hasta allí no habían tenido, que era el desaliento. Una enfermedad o una emoción que fácilmente nos embarga a todos. Desaliento, dice el diccionario, que es el decaimiento del ánimo o el desfallecimiento de las fuerzas. Comenzaron a aflojar en su entusiasmo. Y el desaliento es algo muy contagioso. Basta que uno o dos estén dentro de ese pueblo y que comience a hablarle a uno o al otro y se empieza a hacer, pasa de uno a otro, se contagia. Entonces, cuando miramos el vaso medio vacío y lo comento a otro, el otro capaz que miraba el vaso medio lleno, pero dice, pero Irma tiene razón, acá le falta un poquito. Y así comenzaron a desalentarse. ¿Qué nos lleva al desaliento en nuestras vidas? A veces los fracasos o las adversidades, enfermedades largas, pérdidas o situaciones así. Una frustración, algo que queríamos alcanzar y no lo logramos, o situaciones de estrés de mucho tiempo, problemas familiares, la falta de trabajo para muchos. En estos tiempos difíciles, hermanos, hay que han caído en desaliento porque han golpeado una puerta y otra, y las puertas siempre se van cerrando. Nos va llevando al desaliento. Y así estaba el pueblo de Judá. De Jerusalén. Dos causales. Pueden ser externas o pueden ser internas los que nos provoque el desaliento. ¿Qué los llevó a ellos al desaliento? En primer lugar, lo que sería un causal externo. Ellos comenzaron a sufrir escarnios y burla de parte de todos los que los rodeaban. Como bien nos leyera Tomás en el capítulo 4, ya comienza diciéndonos que Sanbalat y los que con él estaban comenzó a burlarse de ellos, a ridiculizarlos. Y entonces ellos comenzaron a hacer mellas de esas palabras. ¿Qué fue lo primero que les dice? Porque el escarnio es una burla que llega a ser cruel. No es que me río simplemente porque se tropezó, sino que es cruel, afecta lo que es el corazón de la persona. Miren lo que les dicen. Estos débiles judíos. Ahora, ¿dónde lo dicen? Lo dicen delante de todo un ejército, delante de toda una audiencia que los está escuchando. Imagínense las carcajadas de los que lo escuchaban. Estos débiles judíos piensan hacer una muralla. Tal vez nos han dicho inútiles, tal vez nos han dicho que nunca vamos a llegar a nada. Tal vez hoy los jóvenes y los adolescentes están sufriendo mucho el bullying y entienden lo que el pueblo de Jerusalén estaba sintiendo. La segunda cosa que estos hombres le dicen, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Qué les querían hacer con esta burla? Mostrarles que el Dios en el que ellos confiaban no les serviría de mucho. ¿Qué? ¿Van a levantar con oraciones las murallas?
piensan que Dios va a construir por ellos. Entonces no solo apuntaron a lo que ellos eran como personas, unos débiles judíos, sino también al Dios en el que ellos confiaban. Una tercera cosa que todo este grupo de enemigos hace, dice, ¿acabarán en un día? Estos ni siquiera midieron o tienen en cuenta la tarea que piensan hacer. ¿Cuántos de ellos sabrán edificar? ¿Van a poder hacerlo? Ni siquiera prestaron atención. Seguro que no, pensaban. Cuarta cosa que les dicen, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras? Esas piedras, como mencionaba antes, llevaban años tiradas en ese lugar. Años, cientos de años. Realmente, todas quemadas, y se burlaban de esa situación. Un segundo enemigo de nombre Tobías sube la apuesta y dice, a esta muralla que estos hicieron, que van por la mitad, con que una zorrita pase, ya se viene todo abajo. Y el pueblo comenzó a escuchar todas estas burlas que estos enemigos hacían. Pero había un segundo causal externo, y fue la falta de seguridad que empezaron a experimentar. ¿Por qué? Todos los que estaban alrededor de ellos se habían puesto de acuerdo, verso 8, y dice que conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. O sea que Jerusalén tenía enemigos en Samaria, que ustedes ya saben por la historia del Nuevo Testamento que los de Judá con los samaritanos no se hablaban, no se querían, se despreciaban, pero también estaban los otros de alrededor, todos los pueblos vecinos, o sea que ellos habían quedado cercados en medio y estaban conspirando para ir a atacarlos. ¿Por qué? ¿Cuál era el móvil? Que si Jerusalén volvía a tener sus murallas, si el templo de Jerusalén volvía a ser levantado, Samaria perdía la supremacía que tenía en ese momento de la historia. Y como Nehemías ya les había hecho saber de las cartas que él había traído del rey, entonces dijeron, el tema viene serio, ataquémoslo. Y el temor hizo que los judíos frenaran en su labor. El desaliento les trajo el temor. Entonces, no solo tenían causales de una manera externa, después aparecieron las internas. ¿Cuáles fueron las internas? Verso 10. Habla de Judá. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Judá era del pueblo que vendría el Mesías. Era de donde había nacido David. Sin embargo, ahora el desaliento es tan grande que uno de esa tribu va a venir a Nehemías con esto. No podemos. No podemos. Las fuerzas se han debilitado. El escombro es mucho. El escombro es aquello que nos queda, ¿verdad?
cuando hemos edificado todo aquello que nos sirve, todo aquello que es deshecho, y con los muros caídos y quemados, es verdad, el escombro era mucho. Y ellos pensaban que no podían. Sin embargo, ya habían levantado la mitad. Eso fue lo tremendo, que de pronto sacaron la mirada de lo positivo y empezaron a ver todo lo negativo. Y ahí se frenó la obra. Ahí se frenó la obra. La Biblia dice en Isaías 61:4 que también nosotros podemos arrastrar escombros de muchas generaciones. Tal vez hemos venido de hogares disfuncionales, tal vez hemos tenido relaciones tóxicas que nos han dejado marcas, que nos han dejado huellas, y necesitamos, con el Espíritu Santo, sanar todo ese dolor que quedó escondido en nuestro corazón para poder luego edificar una vida espiritual madura en la presencia de Dios. ¿Cuántos obstáculos le aparecieron de la nada, como la ley de Murphy, uno detrás de otro, a Nehemías, entre lo externo y lo interno? Pero después vinieron otros judíos que estaban yendo y viniendo de Samaria y que traían las noticias de esta conspiración. Y si prestaron atención al relato, dice que hasta 10 veces les decían, presten atención, vienen a atacarlos, presten atención. Y allí entró el temor. Temor y desaliento van de la mano. No podemos palabras de desaliento. Entonces, ¿cuál fue lo que Nehemías utilizó para poder volver a encauzar la reconstrucción del muro? Lo primero que Nehemías hace es orar. A lo largo de toda la vida de Nehemías, en el capítulo 1 leemos que cuando se enteró de la situación, de cómo estaban las murallas en Jerusalén, se sentó, lloró, ayunó, oró. Más adelante volvemos a encontrarlo delante del copero del rey, orando para que le abriera las puertas y él pudiera regresar a ayudar en la reconstrucción del muro. Y aquí, frente a las adversidades, otra vez Nehemías orando y presentándole al Señor lo que era la situación que estaban viviendo. En las selvas del África, un hombre corría desesperadamente porque lo estaba persiguiendo un león. Y mientras corría ya casi sin aliento, dándose cuenta que el león estaba cada vez más cerca, empezó a orar y dijo, Señor, por favor, que este león sea cristiano y no me coma. Por favor, Señor, que este león sea cristiano y no me coma. Y de pronto se da cuenta que el león ya no lo sigue. Entonces mira, y lo ve al león arrodillado y como hablando. Entonces empieza a retroceder a ver dónde está al león y lo escucha. Y el león oraba diciendo que gracias, Señor, por el alimento que tengo por delante. Entonces, ¿qué quiero decir con esta oración media en broma, pero que nos deja una lección? Tomemos la oración en serio. Sepamos cómo orar. Dependamos del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo para presentar nuestras oraciones delante de Dios. Oremos en todo tiempo como nos desafía la palabra. Esto fue lo que hizo Nehemías. Situación fácil, oraba. Situación difícil, oraba. Buscaba la guía de Dios
en toda circunstancia. Y eso le dio la victoria. Eso le dio la victoria. Una segunda cosa que hizo Nehemías era reorganizar las prioridades, ¿sí? Él entonces, cuando vio cómo estaba la situación, ¿qué hizo? Nehemías 4:13. Por tanto, coloqué a algunos de los hombres detrás del punto más bajo del muro en los lugares expuestos, organizándolos por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué pasó? Le habían advertido estos judíos que venían de Samaria, que iban y venían, de que los querían atacar. Nehemías, ¿qué pensó? Después de haber orado, el Espíritu le marcó. ¿Van a entrar por dónde? Por los lugares más bajos, por los lugares que están descuidados. Y allí Nehemías, de manera especial, ya los había organizado. Todo el capítulo 3 habla de la organización, cómo los formó en familia y cada uno fue edificando, uno al lado del otro. Cada uno tenía asignado un tramo. Pero ahora redobló el esfuerzo y puso en todos esos huecos personas que nos dicen, ¿no? Con espadas y con las armas necesarias para poder vencer. Y una tercer cosa que Nehemías hizo es desafiar al pueblo a mirar y a recordar quién es Dios. Cuando nosotros tenemos en claro quién es Dios, cómo es Dios, todos los problemas se hacen chiquititos. Miren, él dice así: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Puede ser un ejército que venga en contra nuestra, dijo Nehemías, pero nuestro Dios es grande y temible. Si como Judá decimos, no podemos, no podemos. Pero si nosotros recordamos quién es Dios y que estamos haciendo su obra, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la última cosa que aprendemos de este capítulo maravilloso es que en los tiempos del desaliento tenemos que tener en cuenta que Dios ha colocado a favor nuestro una red de seguridad. Una red de seguridad. ¿Cómo? Él dice en el mismo verso: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead uno por el otro, uno por el otro. Pelead por cada uno de tus hermanos. Se cuenta que cuando fue construido, cuando se terminó de construir en 1937 el puente Golden Gate, no sé, Marcelo, si está bien pronunciado, me puso que sí, 23 hombres murieron en la primer fase de la construcción de ese puente. Cuando ese puente se terminó, era el puente colgante más largo del mundo. Pero esas 23 muertes hicieron que los trabajadores lo hicieran con temor, no avanzaban y decidieron parar la obra. Cuando pararon la obra, revisaron todo, miraron de qué manera podían poner seguridad para todos aquellos que trabajaban e hicieron una red debajo, a tal punto que la obra siguió. 10 hombres más cayeron después de estar esa red, pero los 10 hombres
que cayeron se salvaron, salieron ilesos, y esto le fue dando confianza a todos los trabajadores. ¿Y qué pasó? Que lo terminaron en un tiempo récord, muchísimo menor del tiempo que habían calculado. La red de seguridad es algo tan valioso y tan importante que Dios nos ha dado. Cuando nosotros vamos ya ahora al Nuevo Testamento, nosotros encontramos esa ley, esa red de seguridad en muchísimas frases. Alentaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, amaos los unos a los otros. Muchísimas frases que Dios nos anima a hacer los unos por los otros. Entonces, ¿qué quiero que nos quede en esta noche como desafío? Pelead por vuestros hermanos. Que nos podamos preocupar el uno por el otro. Que seamos para el otro esa red de seguridad. Que podamos comprometernos en la oración por mi hermano, en alentar a mi hermano, en servir a mi hermano, en velar por mi hermano. Y tendremos la victoria. Hablaba con la comisión el jueves, creo que nos reunimos, sí, el jueves, y decía, estamos en un aspecto parecido al libro de Nehemías. Estamos en la mitad de la muralla. Nos falta todo el salón arriba. Es tiempo de animarnos. Es tiempo de seguir edificando. Es tiempo de desafiarnos los unos a los otros. Porque la obra recién está comenzando. Hay mucho para hacer y Dios nos necesita a cada uno de nosotros, a cada uno. Tu aporte para el reino es importante. Mi aporte para el reino es importante. Y ser esa red de seguridad de mi hermano es un enorme privilegio que el Señor nos da. Amén. Yo les ruego ahora que busque cada uno a una persona con la que tal vez ha orado nunca o tal vez la ve menos y que podamos pelear por mi hermano, por su casa, por su hijo, por su hija, por toda esa familia. Oramos una familia por otra familia, oramos de a dos, pero ruego que se mezclen, que sean personas que tal vez han orado poco. Así que los novios buscando con quién orar, los esposos y las esposas buscando con quién orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta noche por el desafío de tu palabra. Gracias por el ejemplo de la vida de Nehemías, Señor, que fue a ti en toda circunstancia difícil. Señor, mirando tu rostro, porque tú eres grande y poderosa y grandes son tus maravillas, Señor. Realmente en esta hora queremos entronizarte, declararte Señor y Rey, bendito seas. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y sabemos Señor que tú completarás la obra en este lugar. Gracias Señor por ese segundo piso que en fe Señor ya lo estamos declarando. Gracias por todas las personas nuevas que han de congregarse en este lugar. Gracias, Señor, por tu obra que crecerá, Señor, con jóvenes, con niños, con adultos, con ancianos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos que muchas familias, muchos jóvenes llegarán a este lugar
y te recibirán a ti como Rey de sus vidas en el nombre de Jesús. Y gracias también, Señor, por la red maravillosa que nos has dado como familia, Señor, porque tenemos el apoyo los unos de los otros. Gracias por esta noche poder orar uno por el otro, por nuestras cargas, nuestras necesidades, sabiendo que tú estás en medio de tu pueblo, que tú eres el soberano en este lugar, Señor, porque todo es para la gloria de tu nombre. Bendito sea, Señor. Bendigo cada familia representada en este lugar. Te ruego que tú les acompañes, les guardes, Señor, de todo peligro, de todo mal. Oramos por todos nuestros hermanos que están enfermos para que tu mano poderosa los levante en este día, Señor. Gracias también por todos aquellos que ya han conseguido trabajo, pero oramos por aquellos que todavía no lo tienen. Señor, que tú te manifiestes en cada necesidad, que podamos ser ese respaldo para aquel que está afligido, para aquel que está pasando alguna prueba, alguna adversidad. Oh Señor, glorifícate en medio de San Andrés, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.